Me Ah, parece bien, interesante sus planteamientos. Claro, está dejando fuera un montón de cosas que pasaron en esa época, pero quizás sería cuestión de esperar un poquito más a ver en qué momento, por ejemplo, lo de la contabilidad. La contabilidad no es algo, una cosa es la contabilidad de doble partida y otra cosa es la contabilidad. Es decir, la contabilidad existe desde que existe el ser humano, desde que el ser humano empezó, y este es parte de mi curso introductorio de computación, computación 1. La computación se inventó cuando el ser humano se dio cuenta que había repeticiones en su ambiente, que de Día que tras día, algo, día tras día. exactamente. El sol, había una luz que daba vuelta arriba, había una bola de fuego que daba vuelta, pero se repetía y se repetía y se repetía. Ah, eso es interesante, porque si se repite siempre, yo puedo entonces empezar a planificar cosas, porque veo que con la repetición de esas cosas hay otras cosas en mi ambiente que también se repiten. Las flores, las el agua, estaciones. Las el estaciones. frío, la Sí, temperatura, las estaciones. O sea que él se empieza a dar cuenta. Una vez que él quiere conciencia, eso es lo importante, porque antes habían animales, pero no tenían la conciencia desarrollada. La clave de esto es el desarrollo de la conciencia. Una vez que adquiere conciencia, entonces empieza a ver cómo se utiliza ese esos recursos. conocimiento, esos recursos, para mejorar sus condiciones y satisfacer sus necesidades. Eso es la clave. Entonces, realmente eso es clave. Y claro, empieza a contar, pero claro, Cuenta memorizar las entero. cosas Bueno, podía hacerlo, pero el pero término contabilidad normalmente se aplica aplicada como a negocios, ¿no? A, contabilidad, claro, cuando tú estudias contabilidad y todo eso, bueno, hoy en Cuando empiezas a día, acumular. contabilidad o, es la contabilidad de doble partida, pero realmente antes contabilidad era para sí. contar, y eso no Bueno, necesariamente era bueno, doble partida. bueno, y que de hecho hemos visto que por lo visto en Sumeria, Egipto, los orígenes de contar, incluso de la escritura, De era llevar, contando de granos llevar el para los registro. impuestos, etcétera, ¿no? Contando granos, correcto. Y había gente que Y, registraba, es que la escritura se inventó para eso, para sí, llevar un registro de las cuentas. para, para no olvidar. sí, me recuerda lo de Exactamente. Benjamin Franklin, ¿no? De que hay solo dos cosas seguras en la vida, la muerte y los impuestos. Bueno, pero solo para aclarar para la grabación, acabamos de ver la clase 8 de Steven Goldman, que es sobre la revolución medieval en el cómo hacer, es sobre la tecnología medieval. Y ahora vamos a ver unos clips de James Burke haciendo demostraciones al respecto. Y algo que comentamos, pero que no grabamos, es que Steven Goldman comete un error al atribuir el invento de la contabilidad por partida doble. Él se lo atribuye a Leonardo da Pisa, también conocido como Fibonacci, cuando fue realmente Luca Pacioli, eh, y creo que fue como 250 a 300 años después de Que entre Fibonacci. paréntesis, Luca Pacioli lo que hizo fue que le dio el formalismo al hebraico. O Debe sea, él haber, era un no hay. algebrista. Él Ujú. era un algebrista, pero no es Sí, porque inventó el mecanismo. El mecanismo ya se usaba y lo que hizo fue Claro. darle una fundamentación algebraica, porque él era el top algebrista de su época, pues. Entonces, sí, Ahora, y él, bueno, o sea, con su libro ayudó a popularizar eso y creo que su libro fue poco después de la invención de la imprenta, entonces se imprimió y ayudó a popularizar eso. mira, Igual, entre paréntesis. igual que Da Pisa o Fibonacci, con su libro Abaci, él no fue el que inventó, ni siquiera él fue el primero en llevar a Europa o traer a Europa los números indoarábigos, porque ya estaban en España, pero con su libro ayudó a popularizarlos, y es uno de los más claro. famosos. Mucha gente le Mira, atribuye eso. tengo un comentario sobre lo que, digamos que el bloque de la lección de Goldman ilumina una idea que hay sobre la edad oscura en la Edad Media.
porque se habla de que eso fue esa oscuridad viene por el hecho de que todo se detuvo y todo era en nombre de Dios y era la imposibilidad de desarrollar conocimiento y de promover el bienestar. Y resulta que con esta lección de Goldman te das cuenta que eso fue una continuidad de innovaciones que no hay manera de justificar esa acusación que hay contra la iglesia de que contribuyeron a mantener desde la caída del Imperio Romano hasta el Renacimiento a Europa en esa oscuridad de conocimiento. Sí, esa simplificación, bueno, ahora en mi mente yo distingo dos partes del medioevo, ¿no? Entre 500 y 900 más o menos, o 1000, y después entre 1000 y 1500, lo que él está hablando en este. Bueno, también habló en el episodio, en la lección anterior, cuando habló del nacimiento de las universidades. Y él explica aquí que ambas cosas ocurrieron en paralelo. La aparición de las universidades y esta, él la llama como revolución industrial. Y bueno, y ahora vamos a ver con Burke, vamos a ver que realmente, ¿por qué merece llamarse así una revolución industrial? Vamos a ver a Sí, o sea, vamos a ver a Burke.